El silencio en la oficina era tan tenso que se podía oír el zumbido del aire acondicionado, hasta que una carcajada lo rompió todo. ¿50 millones? Repitió el millonario con una sonrisa torcida. Te daré 50 millones de dólares si logras abrir esta caja fuerte, chico. Todos estallaron en risas, pero nadie imaginaba que esas palabras cambiarían sus vidas para siempre. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Mateo del Valle era el tipo de hombre que había olvidado lo que significaba la empatía. A sus 52 años, controlaba un imperio financiero construido sobre contratos rotos y empleados temerosos. Aquella mañana había citado a 5 de sus socios para presumir una adquisición millonaria, una caja fuerte de titanio de última generación, su nuevo juguete. El salón estaba iluminado por la luz que entraba desde el piso 42. Mármol italiano, paredes cubiertas de arte abstracto, relojes de oro y copas de champán. Pero lo que más destacaba en medio del lujo era un niño descalzo, con la ropa manchada de polvo, que observaba la caja fuerte como si fuera una criatura viva. «¿Qué hace esto aquí?», preguntó Rodrigo, uno de los empresarios, al ver al muchacho. Mateo sonrió con cinismo. «Es el hijo de mi empleada de limpieza. Hoy nos dará un poco de entretenimiento». La madre, una mujer de rostro cansado llamada Elena, sostenía su escoba con manos temblorosas. «Señor del Valle, por favor, solo necesitaba traerlo conmigo hoy. No tengo con quién dejarlo. No va a tocar nada». «Silencio», la interrumpió él, con voz de cuchillo. «¿Quién te dio permiso para hablar durante mi reunión?». Las risas llenaron el aire otra vez. Los socios se burlaban abiertamente, mientras Elena bajaba la cabeza, tratando de contener las lágrimas. El niño, en cambio, no se movía. Sus ojos, oscuros y fijos, miraban directamente a Mateo, sin miedo. «Vamos a hacer un trato», dijo el millonario, acercándose. «Si logras abrir esta caja, te daré 50 millones. Si no, bueno, te habrás ganado una lección sobre lo que significa ser pobre». El niño lo observó en silencio unos segundos. Luego dijo con voz clara: «¿Y si lo logro, señor?». Mateo soltó una carcajada amarga. «Entonces serás más rico que muchos de tus sueños. Pero no te hagas ilusiones. Nadie, ni siquiera un ingeniero suizo, podría abrir esta caja sin el código correcto». «Entonces, ¿por qué me ofrece dinero si sabe que es imposible?», preguntó el niño. El salón se quedó helado. El comentario fue tan simple, pero tan afilado, que cortó el aire. Los hombres dejaron de reír. Mateo lo miró, frunciendo el ceño. «¿Qué dijiste?». «Si no puedo abrirla, usted no pierde nada. Así que no está haciendo una apuesta. Solo se está burlando». Un silencio pesado cayó sobre todos. La madre contuvo el aliento. Por primera vez, la sonrisa del millonario titubeó. «Tienes lengua afilada para tu edad», dijo finalmente, tratando de recuperar su tono arrogante. «Dime, ¿qué crees que hay dentro?». El niño se encogió de hombros. «Nada importante. Si lo fuera, no lo tendría aquí para presumirlo». Las carcajadas nerviosas regresaron, pero esta vez sonaban forzadas. Mateo se inclinó, quedando a la altura de los ojos del chico. «¿Sabes leer?». «Sí, señor». «¿Y contar?». «También». «Entonces sabes cuánto son 50 millones, ¿verdad?». «Sé que es más dinero del que mi madre y yo veremos en toda la vida». Esa frase golpeó a Mateo como un eco del pasado, pero no lo mostró. «Exactamente», dijo. «Y por eso tú estás descalzo y yo llevo zapatos que cuestan más que tu casa». El niño bajó la mirada solo un segundo, luego la levantó otra vez. «Mi papá decía que los zapatos se gastan, pero la dignidad no». Los empresarios se removieron incómodos. Mateo frunció el ceño. «¿Y dónde está tu papá ahora?», preguntó con crueldad. «Murió. En un accidente.
mientras trabajaba para gente como usted. La madre soltó un sollozo ahogado. Mateo quiso decir algo, pero no pudo. El niño se acercó un paso más a la caja fuerte, extendiendo su mano. ¿Puedo tocarla? Adelante, respondió Mateo con ironía. No va a morderte. Los dedos del chico rozaron el metal frío. Sus movimientos eran lentos, precisos, casi profesionales. Los presentes intercambiaron miradas confundidas. ¿Sabe?, dijo el niño sin mirarlos. Mi padre diseñaba sistemas de seguridad. Me enseñó que las cajas fuertes no se tratan solo de códigos. Son sobre cómo piensa quien las usa. La sala quedó muda. Dijo que los ricos siempre eligen las cajas más caras, no porque las necesiten, sino porque quieren demostrar que pueden comprarlas. Y a veces, lo más caro no es lo más seguro. El niño sonrió apenas. ¿Quiere que le diga algo, señor del Valle? Su caja fuerte tiene una falla. Mateo se irguió bruscamente. ¿Qué sabes tú de eso? Lo suficiente, respondió el niño. Y también sé el código. Un murmullo recorrió la habitación. Mientes. ¿Quiere apostar sus 50 millones? El millonario sintió como una gota de sudor le corría por la sien. El niño, tranquilo, acariciaba el panel de la caja con la naturalidad de quien conoce un secreto. «Pero no voy a abrirla», dijo de pronto. «¿Por miedo a fallar?», provocó Mateo. «No, porque usted no entendería lo que significa ganarle a alguien que ya perdió su humanidad». El silencio fue absoluto. La voz del niño había cambiado. Sonaba mayor, más firme. Elena lo miraba con orgullo y miedo a la vez. Mateo dio un paso atrás. Por primera vez en años, se sintió pequeño en su propio imperio. El niño bajó la mano lentamente y añadió: «No quiero su dinero, señor, pero le aseguro que esta caja guarda algo más valioso que todo su oro, la verdad sobre quién es usted». Y entonces, sin más, se alejó del metal brillante, dejando al millonario enfrentando su propio reflejo en la superficie pulida del titanio. A veces, los 50 millones no son la apuesta, sino la lección. Si esta historia te atrapó desde el principio, deja tu like ahora y suscríbete, porque lo que está por venir va a dejarte sin aliento. Mateo no podía apartar la vista del niño. Algo en su voz, en la manera en que lo había mirado sin miedo, lo había desarmado por dentro. Los socios, en cambio, se movían inquietos, sin saber si debían seguir riendo o guardar silencio. El aire olía a vergüenza, a poder que se desmoronaba. «¿Así que sabes el código?», dijo finalmente Mateo, forzando una sonrisa que ya no era convincente. «Sí, señor», respondió el niño con serenidad, «pero no voy a decírselo». «¿Y por qué no? ¿Acaso temes que esté equivocado?» «No, señor. Temo que, aunque lo diga, no entenderá lo que significa». Esa frase fue como un espejo en el que Mateo no quiso mirarse. Se enderezó, buscando refugio en su arrogancia. «Eres un mocoso insolente. No tienes idea de lo que estás diciendo». «Mi papá decía lo mismo cuando yo intentaba enseñarle a jugar ajedrez», contestó el niño con calma, hasta que entendió que el problema no era el juego, era su orgullo. Elena, desde la pared, se tapó la boca para no llorar. El niño seguía hablando con una voz que ya no parecía la de un niño. «¿Sabes qué le pasó a mi padre, señor del Valle?», preguntó con suavidad. «Murió por culpa de un error que otro hombre rico consideró insignificante. Un cable mal puesto, una conexión barata. Dijeron que fue su culpa, pero no lo fue. Fue de quien decidió ahorrar dinero, como hacen todos ustedes». Los socios se removieron. Rodrigo bajó la mirada. Gabriel fingió revisar su teléfono y Leonardo murmuró algo sobre no dramatizar. Mateo tragó saliva. «¿Qué estás insinuando, muchacho?» «Nada», dijo el niño. «Solo que algunos compran cajas fuertes para guardar dinero y otros para esconder su conciencia». Mateo dio un paso adelante. «Ya basta. No toleraré sermones de un mocoso sin zapatos».
El niño levantó la mirada, y su respuesta fue un cuchillo envuelto en inocencia. Entonces quítese los zapatos, señor. Quizás así pueda sentirse humano otra vez. El silencio fue absoluto. Incluso el reloj del fondo pareció detenerse. Los ojos de Mateo ardían de rabia, pero también de algo nuevo, miedo. Porque, en el fondo, sabía que el niño no estaba mintiendo. Elena se acercó con cautela, tocando el hombro de su hijo. «Santiago, por favor». «No, mamá», dijo él, con una calma que solo el dolor podía dar. «Ya nos humillaron bastante. Es hora de que ellos escuchen». Mateo intentó cambiar de tema, buscando recuperar el control. «Muy bien, genio. Dices que sabes el código. Demuéstralo». «No necesito tocar la caja», respondió el niño. «Solo necesito mirar su número de serie». Todos lo miraron incrédulos mientras Santiago se agachaba frente al panel inferior de titanio. Pasó los dedos por una pequeña placa metálica y leyó en voz alta. «Serie ST901562. ¿Y eso qué significa?», preguntó Rodrigo con sorna. «Que el código es 2659», contestó Santiago sin dudar. Mateo se quedó petrificado. Su respiración se detuvo. Nadie sabía, absolutamente nadie, ese número. Lo había elegido él mismo. Un sudor frío recorrió su espalda. «¿Cómo sabes eso?», balbuceó. «Porque su caja fuerte tiene el mismo defecto que todas las Swistek de primera generación», explicó el niño. «El código maestro se calcula invirtiendo el número de serie y sumando el segundo dígito al final. Es lo que mi papá llamaba una firma de fábrica. Usted nunca la cambió, ¿verdad?». Los socios se quedaron inmóviles, sin saber si lo que estaban presenciando era magia o humillación. Mateo sintió el vértigo de verse expuesto por alguien que ni siquiera tenía edad para firmar un contrato. Eso es imposible», murmuró. «No, señor», respondió el niño con serenidad. «Lo imposible es que alguien tan inteligente como usted crea que la seguridad se compra». Gabriel, nervioso, trató de reír. «Bah, pura casualidad. Seguro lo leyó en Internet. ¿Y también en Internet dice que su empresa tiene 3 demandas por acoso laboral?», preguntó el niño sin apartar la vista del metal. El silencio cayó como una guillotina. Gabriel palideció. «¿Qué dijiste?». «Mi papá también me enseñó a investigar», dijo Santiago, encogiéndose de hombros. «Y aprendí que los hombres poderosos hacen muchas cosas para esconder su miedo». Mateo ya no sabía si enojarse o admirarlo. Había empezado aquella mañana creyendo que humillaría a un pobre, y ahora era él quien temblaba. «¿Qué quieres de mí, niño?», preguntó con voz ronca. «Nada. Ya me ofreció dinero, pero lo que necesito no se compra». Santiago caminó hasta el centro del salón. Su voz sonaba clara, firme, imposible de ignorar. «Quiero que le dé un trabajo real a mi mamá, no limpiando pisos, sino haciendo algo que valga lo que ella es. Quiero que deje de reírse de la gente que trabaja para usted, porque sin ellos su fortuna no existiría. Y quiero que cambie el código de esa caja fuerte, porque ahora lo sé. Y si un niño puede descubrirlo, usted no está tan seguro como cree». Elena se tapó la cara, sollozando en silencio. Mateo miraba al niño sin saber qué decir. «No puedo creer esto», susurró Rodrigo. «Créalo», replicó Santiago, «porque hoy el que dio una lección fui yo». Se giró hacia su madre y le tendió la mano. «Vamos, mamá, no tenemos nada más que hacer aquí». Caminaron hacia la puerta lentamente. Cada paso resonaba sobre el mármol con el peso de una verdad imposible de callar. Nadie los detuvo. Nadie dijo una palabra. Cuando la puerta se cerró, los hombres quedaron sumidos en un silencio sepulcral. Mateo se dejó caer en su silla, mirando la caja fuerte que ahora le parecía un monumento a su propia estupidez. «¿Y si era verdad?», susurró Fernando, el más viejo de todos. «Claro que era verdad», respondió Rodrigo, intentando sonar cínico. «Pero da igual, solo era un niño».
Mateo levantó la mirada. No, dijo con voz baja. No era un niño. Era el espejo que no quería ver. Las palabras quedaron flotando en la habitación. Y por primera vez, el millonario se dio cuenta de algo que lo hizo temblar. Nunca en su vida había sentido tanta vergüenza. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar del niño? ¿Tendrías el valor de decir la verdad frente a quienes te humillan? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Porque esta historia apenas comienza. El edificio estaba casi vacío cuando Mateo del Valle regresó a su oficina esa noche. Afuera, la ciudad brillaba con miles de luces, pero ninguna lograba iluminar la oscuridad que sentía dentro. Había pasado todo el día evitando llamadas, encerrado en reuniones donde ninguno de sus socios mencionó el incidente. Todos fingieron que nada había pasado, pero cada mirada lo delataba. Sabían que el millonario había sido derrotado por un niño. Se sirvió un trago de whisky y se sentó frente a la caja fuerte. El reflejo del metal parecía observarlo. Esa caja, símbolo de su poder, ahora se le antojaba una tumba. Tocó el panel digital con la punta de los dedos. El número que el niño había dicho seguía ahí, intacto, como una burla. 2-159. Exacto. El niño no había mentido. Por primera vez en años, Mateo se preguntó qué tan vacío se había vuelto su mundo. ¿En qué momento había confundido respeto con miedo? ¿Éxito con crueldad? Su mente volvió a la mirada del niño. Santiago, así lo había llamado su madre, y al temblor de voz con que dijo: «No quiero su dinero, señor. Quiero que mi madre tenga un trabajo real». Esa frase, tan sencilla, le dolía más que cualquier golpe. A la mañana siguiente, los rumores comenzaron a extenderse. Alguien, probablemente uno de los socios, había filtrado un fragmento de video grabado en el despacho. En menos de 12 horas ya circulaba en redes sociales. El millonario que humilló a un niño pobre. El clip mostraba a Mateo gritando, riendo, despreciando a Elena mientras el niño lo enfrentaba con dignidad. El rostro del magnate se convirtió en símbolo del desprecio de los poderosos. Miles de comentarios inundaron las redes. Este hombre representa todo lo podrido del sistema. El niño tiene más clase que todos esos ricos juntos. Ojalá pudiera conocerlo, le daría un abrazo. Las acciones de su empresa cayeron un 8% en 2 días. Los medios lo acosaban, los empleados evitaban mirarlo a los ojos. Su reputación, cuidadosamente construida durante décadas, se desmoronaba. Pero lo que realmente lo quebró fue una carta que encontró sobre su escritorio. Era de Elena. «Señor del Valle, no quiero su compasión. Solo quiero que entienda lo que hizo. No por mí, sino por mi hijo. Él todavía cree que las personas pueden cambiar, incluso usted. Yo ya no lo sé. Pero si alguna vez decide mirar más allá de su reflejo en el cristal, recuerde sus palabras. Las cajas fuertes no guardan dinero, guardan verdades. Elena Vargas». Mateo apretó la hoja hasta arrugarla. Sentía un fuego ardiendo en el pecho. Esa noche no durmió. A la madrugada tomó una decisión. Al amanecer llamó a su asistente. «Quiero la dirección de Elena Vargas», dijo. «¿Para qué, señor?» «Para ofrecerle el trabajo que su hijo me exigió, y para disculparme». Horas después, se presentó en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Las paredes estaban descascaradas, el techo goteaba y una lámpara vieja colgaba del cable. Elena lo miró desde la puerta con una mezcla de miedo y desprecio. «¿Qué hace aquí?» Mateo respiró hondo. «Vengo a ofrecerle un puesto, no como empleada de limpieza. Quiero que trabaje en el departamento de capacitación. Usted fue maestra, ¿verdad?» Elena parpadeó, sorprendida. «¿Cómo sabe eso?» «Su hijo me lo dijo, y tenía razón. Desperdiciar su talento fue mi error más grande». Santiago apareció detrás de ella, observándolo en silencio. «¿Y lo hace por culpa o por vergüenza?», preguntó el niño con frialdad. «Por ambas», respondió Mateo sin vacilar, «pero también por respeto.
Santiago cruzó los brazos. Dijo que cambiaría el código de su caja fuerte. ¿Lo hizo? Mateo bajó la mirada. Todavía no. Entonces no ha cambiado nada. Las palabras del niño lo golpearon en el pecho, pero no se defendió. Solo asintió. Tienes razón, no basta con prometer, hay que demostrarlo. Esa tarde, Elena aceptó el trabajo, y Mateo, en un acto que sorprendió incluso a sus socios, anunció la creación de un nuevo programa dentro de su empresa, el Fondo Vargas, una iniciativa destinada a ofrecer becas y oportunidades de educación para los hijos de los empleados. Los medios, sin embargo, no lo creyeron. Lo acusaron de intentar limpiar su imagen. Las redes lo llamaron hipócrita. La gente exigía algo más. El video del niño seguía acumulando millones de vistas, y los periodistas querían saber qué había sido de él. Así que Mateo hizo lo impensable. Convocó a una conferencia de prensa. El salón del hotel se llenó de cámaras, reporteros y curiosos. Cuando apareció, acompañado de Elena y Santiago, el murmullo se convirtió en un rugido. «¿Qué hace ella aquí?», gritó un periodista. «¿Es parte de su campaña de redención?». Mateo levantó una mano. «No estoy aquí para limpiar mi nombre», dijo. «Estoy aquí para pedir perdón. La sala quedó muda. Hace una semana me creía el hombre más poderoso de esta ciudad, pero un niño de 11 años me enseñó lo que significa ser débil. Me enseñó que el verdadero valor no está en el dinero, sino en la dignidad». Se volvió hacia Santiago. «Dijiste que las cajas fuertes guardan verdades. Tenías razón. La mía guardaba algo más peligroso que oro, mi ego. Hoy vengo a abrirla, no con un código, sino con una decisión». Sacó un documento de su carpeta. «Este es el contrato legal del Fondo Vargas. 50 millones de dólares, destinados a becas, formación y ascenso profesional de quienes fueron invisibles para mí durante años». Un murmullo recorrió la sala. Los flashes explotaban. Elena no podía contener las lágrimas. «¿Por qué hacerlo ahora?», preguntó alguien. Mateo lo pensó unos segundos y respondió. «Porque no quiero que el último recuerdo que mi hijo tenga de mí sea el de un hombre sin alma». Santiago levantó la vista, sorprendido. «¿Tiene un hijo?». «Tenía», dijo el millonario con voz temblorosa. «Murió hace 10 años, y creo que por eso traté de borrar la compasión de mi vida, porque cada vez que veía a un niño, lo recordaba». El silencio que siguió fue tan profundo que hasta los fotógrafos bajaron sus cámaras. Elena se acercó y, sin decir palabra, puso una mano en su hombro. Mateo respiró hondo, mirando al público. «Este niño me dio una segunda oportunidad, y si me permite, quisiera dársela también a todos los que como yo se olvidaron de sentir». Afuera, mientras subían al coche, Santiago lo miró de reojo. «¿Sabe qué, señor del Valle?». «¿Qué?». «No sé si confío en usted todavía, pero mi papá decía que el primer paso del cambio es escuchar, y usted, por fin escuchó». Mateo sonrió con tristeza. «Gracias, Santiago». «No me lo agradezca. Aún no ha hecho nada que no debiera haber hecho hace mucho tiempo». El coche arrancó y se perdió entre el tráfico. Esa noche, el video del discurso se volvió viral. No todos creyeron en su arrepentimiento, pero millones compartieron un mismo mensaje. Un niño cambió a un millonario. Tal vez aún queda esperanza. Y mientras la ciudad dormía, Mateo volvía a su oficina. Frente a la caja fuerte, respiró hondo, digitó el viejo código 2659 por última vez y la abrió. Dentro, entre fajos de billetes, colocó una nota escrita a mano. «No se trata del dinero, se trata de lo que decides proteger». Luego, cambió el código. Esta vez no con números, sino con una fecha, el día en que un niño le enseñó a ser humano. 3 semanas después de la conferencia de prensa, la historia había estallado en todo el país. El video del millonario humillando al niño ya superaba los 15 millones de reproducciones, pero lo que ahora dominaba los titulares era otro clip, el del arrepentimiento. Mateo del Valle de pie,
flanqueado por Elena y Santiago, diciendo ante cientos de cámaras que su mayor riqueza había sido aprender a pedir perdón. Algunos lo llamaban hipócrita, otros lo comparaban con un redentor moderno, pero nadie, absolutamente nadie, quedaba indiferente. Las calles estaban llenas de carteles con su cara. El millonario que cambió. La mitad lo admiraba, la otra mitad lo odiaba. Pero mientras los medios discutían su sinceridad, algo silencioso comenzaba a transformarse dentro de su empresa. El Fondo Vargas ya había sido oficialmente inaugurado. En apenas 15 días, más de 300 empleados se habían postulado. Muchos eran trabajadores de limpieza, cocineros, guardias nocturnos, choferes, gente invisible. Mateo recorría los pasillos donde antes solo caminaba con traje y mirada arrogante. Ahora se detenía, saludaba, escuchaba. Algunos lo miraban con miedo, otros con una esperanza que él sentía no merecer. Una mañana encontró a Miguel, el guardia de seguridad que lo había protegido por años, sin que él siquiera recordara su nombre. El hombre estaba sentado en el comedor, revisando un formulario del fondo. ¿Vas a postularte?, preguntó Mateo. Miguel lo miró sin levantarse. No lo sé, no creo que usted quiera ver a un guardia en una oficina. Mateo se sentó frente a él. Cuéntame algo, Miguel. ¿Qué estudiaste? El guardia levantó la vista, sorprendido. Ingeniería industrial, señor. En mi país, pero aquí no me reconocieron el título. Mateo respiró hondo. Entonces es hora de reconocerlo. A partir de hoy, eres jefe del nuevo departamento de logística. Miguel lo observó, incrédulo, hasta que los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿De verdad? De verdad, respondió Mateo. Y no porque te lo esté regalando, sino porque me di cuenta de que la mitad de mis empleados vale más que todos mis socios juntos. Esa misma tarde, Mateo reunió a su equipo ejecutivo. Los socios entraron al salón de juntas con la típica confianza de quienes se creían intocables. Rodrigo, el inmobiliario; Gabriel, el farmacéutico; Leonardo, el petrolero. Los mismos que habían reído a carcajadas cuando humilló al niño. ¿A qué viene esta reunión?, preguntó Gabriel con impaciencia. Mateo los observó uno por uno y con voz tranquila dijo: a una limpieza. El silencio se volvió espeso. Durante años permití que la codicia mandara aquí, continuó. Hoy eso se acabó. Rodrigo soltó una risa seca. ¿Y vas a dirigir la empresa con moralinas? Esto no es una iglesia, Mateo. No, replicó él con firmeza. Pero tampoco será un circo donde se burlen de la gente. Abrió una carpeta y dejó caer una serie de documentos sobre la mesa. Estas son las denuncias que hemos recibido en los últimos años: acoso, evasión fiscal, negligencia laboral, todas de empresas asociadas a ustedes. Ya no las encubriré. Gabriel se puso de pie de golpe. ¿Nos estás amenazando? No, dijo Mateo. Les estoy dando una oportunidad, la misma que un niño me dio a mí. Corrijan sus errores antes de que los demás los corrijan por ustedes. Rodrigo golpeó la mesa. Te estás volviendo loco. Ese mocoso te lavó el cerebro. Mateo sonrió. O tal vez me devolvió el alma. Leonardo, el más callado, murmuró: ¿y si no aceptamos tus términos? Entonces el Consejo votará su destitución, y yo mismo entregaré las pruebas a la prensa. La tensión era palpable. Los tres hombres intercambiaron miradas. Finalmente, Rodrigo suspiró. Estás dispuesto a perderlo todo, ¿verdad? Ya lo perdí todo una vez, respondió Mateo. Lo único que me queda es hacerlo bien esta vez. Esa misma noche, mientras los noticieros debatían si el nuevo Mateo del Valle era real o una maniobra de imagen, él cenaba en el pequeño departamento de Elena. Había dejado los restaurantes de lujo por un plato de arroz y pollo casero. Santiago comía en silencio, observándolo. ¿Por qué vino aquí otra vez?, preguntó de pronto. Porque me sentía solo. La gente como usted nunca está sola. Tiene dinero, poder,
amigos. Eso no es compañía, Santiago. Son ecos. La soledad más grande es tenerlo todo y no sentir nada. El niño lo estudió con la misma mirada penetrante de la primera vez. Mi papá decía que el poder no cambia a la gente, solo la muestra como realmente es. Mateo sonrió con tristeza. Entonces supongo que ahora me estoy viendo por primera vez. Elena intervino con voz suave. Santiago, deja de interrogar al señor del Valle. No, déjalo, dijo Mateo. Él tiene derecho a preguntar. El niño bajó los cubiertos. ¿Y si el video no se hubiera filtrado? ¿Seguiría siendo el mismo de antes? Mateo tardó en responder. Probablemente sí. Entonces no cambió por convicción, cambió por miedo. Tal vez al principio, admitió. Pero cuando uno empieza a hacer las cosas correctas, el miedo se convierte en respeto, y el respeto en propósito. Santiago lo observó unos segundos y luego asintió. Aún no confío del todo, pero me gusta escucharlo hablar así. Elena sonrió. Mi hijo siempre ha tenido buen instinto. Mateo bajó la mirada al plato vacío y dijo con voz baja. Ojalá hubiera tenido un hijo así. El silencio se hizo pesado, pero no incómodo. Por primera vez, no eran un millonario y una empleada. Eran tres personas unidas por una herida y una posibilidad de redención. Al día siguiente, Mateo recibió una llamada inesperada. Era un periodista del Canal Nacional. Señor del Valle, los ejecutivos que usted denunció están furiosos. Dicen que va a destruir la economía con su filantropía populista. ¿Desea responder? Mateo pensó en la voz del niño, en sus palabras. Algunos compran cajas para esconder su conciencia. Sí, dijo. Diga que no estoy destruyendo nada. Solo estoy abriendo cajas fuertes, las de ellos. La entrevista se transmitió esa noche, y para sorpresa de todos, fue un éxito rotundo. Millones de personas comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Docenas de empresarios contactaron con su oficina, interesados en crear programas similares. Pero no todos estaban contentos. Rodrigo, Gabriel y Leonardo se reunieron en secreto, furiosos. No podemos dejar que siga con esto, dijo Rodrigo. Está arruinando nuestras empresas. Podemos filtrar el resto del video, propuso Gabriel. El fragmento que aún no salió, donde se le ve gritando, insultando, antes del arrepentimiento. Si el público lo ve, volverá a odiarlo. Leonardo dudó. ¿Y si sale mal? No saldrá, dijo Rodrigo. El mundo siempre prefiere destruir antes que perdonar. 2 días después, el nuevo video estaba en todas las redes. Las imágenes mostraban a Mateo en su peor momento, burlándose de Santiago, llamando rata al niño. En minutos, la tormenta volvió. Los titulares cambiaron de «El millonario que cambió» a «Todo fue una farsa». En la oficina, Mateo vio las noticias en silencio. Elena estaba junto a él, con el rostro desencajado. «Otra vez», susurró ella. «Lo están crucificando». «Déjalos», dijo él sin apartar la mirada de la pantalla. A veces, la verdad necesita caer antes de levantarse más fuerte. Santiago, que había llegado corriendo desde la escuela, lo miró con determinación. ¿Va a quedarse callado? No, dijo Mateo levantándose. Esta vez no. Esa misma noche convocó a una nueva conferencia. Pero esta vez no habló solo. Elena, Santiago, Miguel y decenas de empleados se pararon junto a él. Las cámaras los enfocaron mientras Mateo, con voz firme, declaró: «Sí, ese del video soy yo, pero también soy el hombre que decidió cambiar. No pido que me crean, pido que miren a estas personas. Ellas son la prueba». El público, por primera vez, no vio a un millonario arrepentido. Vio a un líder que no temía desnudar su pasado. Y en un rincón de la sala, Rodrigo, Gabriel y Leonardo observaron impotentes cómo el aplauso crecía hasta llenar el salón. Porque la verdad, cuando se abraza, ya no destruye, redime. El día amaneció gris,
pero la ciudad no lo sabía todavía. Estaba a punto de presenciar el cierre de una historia que la había mantenido en vilo durante semanas. Desde las primeras horas de la mañana, periodistas, cámaras y curiosos rodeaban el edificio central del Grupo del Valle. La noticia había corrido como fuego. El millonario haría una última declaración pública. Nadie sabía si iba a renunciar, desaparecer o enfrentarse otra vez a sus enemigos. Dentro, en el piso 42, el mismo donde todo había empezado, Mateo miraba su reflejo en el ventanal. El hombre que le devolvía la mirada no era el mismo que había humillado a una mujer pobre y a su hijo. Su cabello estaba más canoso, su rostro más delgado, pero sus ojos, por primera vez, sus ojos parecían vivos. Elena y Santiago estaban detrás de él. ¿Estás seguro?, preguntó ella con voz temblorosa. Esta vez no habrá vuelta atrás. Mateo asintió. Precisamente por eso debo hacerlo. Si callo ahora, todo lo que intenté cambiar se perderá. Santiago, vestido con su uniforme escolar, lo observaba en silencio. Había crecido en pocas semanas, o quizás solo había aprendido a mirar distinto. ¿Qué va a decir?, preguntó. La verdad, respondió Mateo. Toda, aunque duela. A las 11 en punto, las luces del auditorio se encendieron. Cientos de personas llenaban la sala. Millones seguían la transmisión en directo. Cuando Mateo subió al escenario, el murmullo se apagó. Respiró hondo y habló sin leer papeles. Hace 2 meses creí que podía comprar la dignidad de un niño. Creí que podía medir el valor de una persona con el precio de una caja fuerte. Me equivoqué. Y no solo en eso. Me equivoqué en casi todo lo que hice durante la mayor parte de mi vida. El público escuchaba en silencio absoluto. No estoy aquí para limpiar mi nombre. Estoy aquí para dejar constancia de algo, que ningún cambio verdadero nace del orgullo, sino de la vergüenza, que solo cuando uno se ve en el espejo y no reconoce lo que ve, empieza a ser libre. Se detuvo un segundo. Las cámaras lo enfocaron. Durante años, usé mi fortuna para esconder mis miedos. Destruí familias, traicioné amistades, convertí a mis empleados en herramientas. Pero un niño de 11 años me recordó que el poder más grande no está en imponer, sino en inspirar. Ese niño está hoy aquí conmigo. Santiago, sentado entre la multitud, bajó la cabeza. El público comenzó a aplaudir. Mateo continuó. Muchos piensan que mi arrepentimiento fue una estrategia. Puede ser que al principio lo haya sido, pero hoy no necesito que me crean. Lo que sí necesito es que miren lo que hemos construido juntos. En la pantalla gigante detrás de él comenzaron a proyectarse imágenes. Niños en aulas nuevas, mujeres antes empleadas de limpieza convertidas en secretarias, guardias capacitados en nuevas profesiones, talleres, becas, talleres comunitarios financiados por el Fondo Vargas. La multitud se levantó. Los aplausos llenaron el salón. Mateo esperó a que el sonido bajara un poco. Pero no basta con dar dinero. El cambio no está en los cheques, está en las decisiones diarias. Por eso, hoy anuncio algo más. Cedo el 70% de mi fortuna al fondo, y el 30% restante será administrado por mi equipo para continuar el proyecto. Yo me retiro. Los flashes estallaron. Los periodistas se abalanzaron hacia el escenario. ¿Se retira del mundo empresarial?, preguntó una reportera. Sí, respondió él con calma. Ya tuve mi turno de destruir. Es hora de construir desde otro lugar. El silencio fue reemplazado por un murmullo colectivo, una mezcla de asombro y respeto. Mateo miró hacia la primera fila, donde Santiago lo observaba, y añadió: A veces, los maestros llegan disfrazados de lecciones. El mío llevaba los zapatos rotos y una mirada limpia. Gracias, Santiago. El niño se levantó lentamente. No dijo nada. Solo levantó la mano en señal de respeto. El aplauso que siguió fue ensordecedor. ¿Y qué hará ahora, señor del Valle?, gritó alguien entre la multitud. Mateo sonrió. Aprender a vivir sin cajas fuertes,
El sol ya caía cuando salieron del edificio. La prensa los seguía, pero Mateo caminaba sin prisa. Afuera, un grupo de trabajadores lo esperaban con pancartas improvisadas. Gracias por creer en nosotros. No todos los ricos son iguales. El dinero no compra el cambio, pero puede sembrarlo. Elena caminaba a su lado. Nunca pensé que diría esto, pero estoy orgullosa de usted. Yo tampoco lo habría creído hace unos meses, respondió él sonriendo. Aunque la verdad es que no lo hice solo. Santiago los alcanzó, sosteniendo una pequeña caja de cartón. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo. El niño la abrió. Dentro había una piedra gris y una hoja doblada. La encontré en su jardín el día que fuimos a su oficina. Dijo que las cajas guardan verdades. Bueno, esta piedra estaba frente a su edificio. Creo que también guarda una. Mateo tomó la piedra. En ella, talladas con letras torpes, estaban las iniciales SB. ¿Tú la hiciste?, preguntó. Sí, significa Santiago Vargas, pero también segunda vida. Mateo la sostuvo con cuidado, como si pesara más que todo el oro que había tenido. Entonces será mi primera inversión en esta nueva vida. Caminaron juntos por la acera. Las cámaras se quedaron atrás. No había discursos, ni público, ni luces. Solo 3 personas y una tarde común. Pero esa tarde, en silencio, marcó el final de una historia y el comienzo de otra. Semanas después, la noticia del retiro de Mateo seguía siendo tendencia. Algunas cadenas lo criticaban, otras lo convertían en ejemplo. Pero lo importante no estaba en los titulares. El Fondo Vargas se expandió a otros países. Cientos de jóvenes accedieron a becas. Elena dirigía el programa de educación. Santiago, aún niño, se había convertido en el rostro del cambio. Una periodista le preguntó una vez qué sentía al saber que había transformado la vida de un millonario. Él respondió sin dudar. No la transformé yo. Solo le recordé que tenía una. Pasaron los años. En una pequeña ciudad, un joven de 20 años entró a una escuela pública para dar una charla. Llevaba una camisa sencilla y la misma mirada que un día enfrentó a la soberbia con dignidad. Muchos de ustedes creen que no tienen poder, dijo a los estudiantes, pero el poder más grande que existe no se compra. Se gana cuando decides no callar frente a la injusticia. Uno de los niños levantó la mano. ¿Y qué pasó con el señor del Valle? Santiago sonrió. Está bien, vive tranquilo, lejos de los reflectores. Dice que todavía tiene mucho que aprender. Y cada tanto me manda cartas con una misma frase al final. Gracias por abrir mi caja fuerte. El auditorio se llenó de aplausos, y mientras el joven bajaba del escenario, miró hacia el cielo y susurró, como una promesa. Papá, lo logramos, porque a veces los verdaderos millonarios no son los que acumulan dinero, sino los que, después de perderlo todo, aprenden a compartir lo que realmente importa. Si esta historia te emocionó, deja tu like y suscríbete ahora. Así seguiremos trayendo relatos que te harán creer otra vez en el poder del cambio y en la fuerza de la verdad.